el tema de las drogas no era solamente un tema del que hablaron sus canciones, era un tema de que realmente experimentaba, que realmente lo hacía y que realmente lo vivió. Sí, creo que se nota al final. Es música muy visceral, muy descriptiva y con muchos guiños de esas cosas que solo sabrías si lo viviste en realidad. Y creo que eso nos permite entrar a Walk on the Wild Side y la letra. Es una letra que nunca se había visto antes, algo así. Al final estamos ya entrando a terrenos desconocidos para la época. Walk on the Wild Side fue un hit, como bien decías. Sí, se escucha todavía en las estaciones de radio de rock clásico en Estados Unidos. Sí, por supuesto, pero es extraño que para el momento haya sido un hit en la radio, pensando en la censura que había en ese momento por todos lados. Digo, ¿qué habrá sido 4 años antes o 3 que salió Sgt. Pepper's? 5 años antes, Sí, en yo el creo que 67. Me parece que en A Day in the Life dicen Like I'd to turn love you to on. turn you on. Y por eso la censuraron y no permitían que saliera en la radio, porque se tomaba como un mensaje en pro de las drogas. Bueno, y sexual, ¿no? Y sexual. Y de repente tienes esto, 5 años después, el mundo no es que haya cambiado tanto los valores. ¿Por qué? Yo creo que sí cambiaron, pero ok. O sea, ¿crees que es eso lo que permitió que Walk on the Wild Side fuera un hit en su momento? Yo pienso que a veces son casualidades. Yo no creo que él pensara que la canción iba a ser un hit en lo absoluto. O sea, una canción con esa letra no lo es. Incluso ahora que te decía que la canción sigue siendo... Los gringos hablan mucho así, ¿no? Es un hit de classic rock, ¿no? En radio. Estábamos hablando ahorita en el corte sobre esta frase que se les escapó censurar en su momento de Walk on the Wild Side. Cuéntanos un poco sobre eso. But she never lost her head even when she was given head. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben ustedes lo que eso significa, cabrones? Cuéntenos en los comentarios si saben lo que significa. Otra vez, ¿no? Creo que nos lleva por la teoría de la casualidad, de por qué esta canción voló y no hubo bronca, cuando en realidad la censura en la música era un tema importante en esa época. Es pegajosa, tiene un solo de sax precioso y tiene un corito que cualquiera puede cantar. Y es una canción como atípica, ¿no? Sí, sin duda. Lou Reed es un tipo muy fuera de la norma, como has venido describiendo, y habla sobre una serie de personajes bien interesantes que están anclados en la realidad, en gente que conoció y que convivía él y que pertenecía a esta escena neoyorquina que venimos describiendo. Específicamente a The Factory de Andy Warhol. The Factory era el estudio de Andy Warhol. Sí, ¿no? hubo varios. Me parece que ya para la época en la que esta canción sale, ya, porque originalmente The Factory en los 60, digamos, era más abierto, cualquiera podía ir. ¿Sabes dónde estaba? Me parece que estaba en Midtown, no sé bien dónde, pero cualquiera podía ir, pasabas y había un desmadre sucediendo. A partir de que Warhol recibe un balazo por una ex asistente, me parece, que luego creo que escribió, no sé si es un libro o una película que se llama I Shot Andy Warhol. Él pues queda, de por sí era un tipo bastante nervioso y tal, entonces decide hacerlo un poco más hermético, todo más cerrado. Y sigue The Factory, pero ya no era este lugar donde cualquiera podía llegar. Y entonces eso es importante decirlo, porque muchos de estos personajes llegaban a The Factory viniendo de muchos lugares de Estados Unidos, buscando llegar ahí específicamente, así como eventualmente va a suceder que mucha gente viajaba de Ohio a Nueva York solo para ir a CBGB's y ver a Talking Heads o a Blondie o lo que sea. Aquí iba a ser eso un refugio, sobre todo para estos outsiders, ¿no? Para personas homosexuales, transexuales, incluso drogadictos. Era un refugio. Definitivamente, en ese momento, después ya no lo va a hacer porque, insisto, se va a volver más cerrado. Además, lo frecuentaban celebridades. Hacían, cada vez que alguno de ellos llegaba, hacían lo que le llamaban el screen test, que los ponían enfrente de una cámara y solamente los filmaban un tiempo y pueden hacer lo que quisieran. Es famosa la anécdota de Bob Dylan cuando él llega ahí, simplemente se para y se va, ¿no? En ese momento, aparte, Bob Dylan, no sé si era novio oficial o no, pero salía con Edie Sedgwick, la máxima Warhol superstar, a la que le escribió varias canciones, pero entre ellas Just Like a Woman.
Y una mujer cleptómana, por cierto. Poca gente sabe eso, pero una mujer con problemas de cleptomanía. En fin. Cleptomanía es que robas, ¿no? Sí, exacto, que roban, exacto. Y entonces Dylan llegó, le hicieron el screening en The Factory y dijo, no estoy para estas Estos cosas. son pros freaks, ¿no? Ajá, Claro. Exactamente. Jim Morrison anduvo por ahí cuando visitó Nueva York. Todos, Mick Jagger, todo el mundo. Era un punto de reunión para una escena específica, una escena relacionada pues a la comunidad LGBT más y también relacionada al mundo de las drogas. Total. Y también relacionada al mundo de las celebridades ya en su etapa alternativa. Sí. ¿No? Eso es bien interesante porque en los 60 siempre se habla de la utopía y siempre que se habla de la utopía uno piensa en los hippies, ¿no? Uno piensa en el verano del amor o en Woodstock. Esto que sucedía en Nueva York tenía otras características que también, era una utopía, pero con otras características más neoyorquinas, más oscuras, por decirlo de alguna manera. Algunas veces algún suicidio por ahí en el lugar, etc. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que en ese lugar, en este estudio, porque eso era, que además estaba forrado todo de aluminio y tal, era extraño, un lugar extraño, convivían todos, personas que se dedicaban a la prostitución, que venían de las calles, y Mick Jagger. Ok. Uh-huh. Entonces, volvemos a esta utopía de la década de los 60s, pero con estas características neoyorquinas que sin duda son distintas a las de San Francisco. Claro. Walk on the Wild Side empieza con Holly. Holly came from Miami. Que se refiere a Holly Woodlawn. Era una actriz trans que vivió en Miami Beach y tuvo un episodio por ahí a principios de los 60 en donde básicamente se hartó del acoso de la comunidad hacia su estilo de vida y sus preferencias y decidió mudarse e irse a Nueva York. A los 15 años, me parece, se escapó de su casa. Imagínate. Y por eso empieza, ¿no? Viene de Florida, ¿no? Ajá, exacto. Luego tenemos, no sé si ya en orden de aparición, pero tenemos a Candy. ¿A quién se refiere, se refiere Candy? Candy Darling, me parece que es, ¿no? Sí. Un personaje clave, uno de los primeros íconos trans que existieron en el mundo comercial, pop de Occidente, sin duda. Se han escrito muchas canciones sobre ella. Incluso creo que Lou Reed tiene otra que se llama Candy Says. Es un personaje clave en ese sentido y otra Warhol Superstar. Otra vez, personajes con los que estaba conviviendo Lou Reed, con los que estaba conviviendo la escena musical del momento. Artística. Uh-huh. Little Joe. Uh-huh. Era el apodo de Joe D'Alessandro. D'Alessandro, sí. Él ha tenido varias incursiones dentro del mundo musical de muchas maneras. Es muy interesante porque la mejor portada, y no está a discusión, de la historia de la música es la portada de Sticky Fingers de los Rolling Stones. ¿Sí? Y no pienso ponerlo a discusión, vuelvo a lo mismo. Y no sé si recuerdan esa portada. Yo no me acuerdo. Bueno, búsquenla. Es un bulge. Ah, ya me acordé. Y ese bulge. Una entrepierna. Una entrepierna que se decía que era de Mick Jagger. No, Mick Jagger no creo que llegue a eso. La fotografía fue tomada por Andy Warhol y es de Joe D'Alessandro. Mira. Además, es la portada también del disco debut de los Smiths, que me parece que se llama The Smiths, que es el torso desnudo de un personaje que tiene la cabeza agachada. Ese también es Joe D'Alessandro. Es un tipo extremadamente guapo, que además hizo eventualmente cosas en Hollywood que no pegaron mucho, pero también lo hizo. Sí, se le conocía como actor. Sí, sí. En su momento había protagonizado una película que se llama Flesh, que también fue considerada transgresora para su época, en donde él... ¿Era Paul Morrissey? ¿Era el director que trabajaba con Warhol? No quiero yo cagar, pero me parece que es Paul Morrissey con el que hacía estas películas. Morrissey no tiene nada que ver con el otro Morrissey, pero sí, creo que era él y con él hizo varias cosas. Él me parece que hizo Chelsea Girls con Edie Sedgwick y todo esto, pero bueno. Sugar Plum Fairy. Sugar Plum Fairy. Es una referencia al actor Joe Campbell. Joe Campbell, que lo único que sé de él es que fue pareja, no sé cuánto tiempo, espero que hayan durado mucho, de Harvey Milk.
Además, volvemos a lo mismo, personajes importantes. Bueno, si hablamos de personajes importantes dentro de la comunidad LGBT, Harvey Milk. Entonces, estos cuates, imagínate, viniendo de este submundo, eventualmente permeaban en todos lados. Sí, como vidas como muy activas, que hicieron miles de cosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo nada más andaban cotorreando ahí en el estudio de Andy Warhol. Eso aparentaban. Sí. y es una referencia a un traficante de drogas también, ¿no? Es la figura un poco. Él era actor, si no me equivoco. Y luego tenemos a Jackie, que hace es una referencia a Jackie Curtis, actriz de Warhol como las que has venido describiendo. Salvaje Podcast.